Hoy vamos a hacer el problema 6 de la guía extra 2, el problema 1 y 2 de la guía 5, que son todos sobre entropía. Déjame compartirlo, cambiar la cámara. Ustedes ya recibieron sus puntajes en el control 1. Tuvimos algunas notas bajas en el control. Perdón caso esto tenga sido como que mi culpa, algo así. Pero no hablemos del control. Ok, perdón. Pero yo voy a hablar un poco porque una de las cosas que yo vi en las correcciones del control 1 es que, por ejemplo, me parece que ustedes varias veces en los problemas de física, un estudiante va a hacer errado el problema, no porque no sabe la física, pero porque la matemática, le falta la matemática, o como cosas así. Y me parece que en el problema, la parte 2 del problema 1 del control, la mayoría de los estudiantes tuve este problema, que es sobre las la derivación totales, los infinitesimales. Entonces voy a hacer una revisión matemática de esto. Ese es un DF, ¿cierto? ¿O qué es esto? Porque en el problema del control, nosotros teníamos que básicamente usar esta definición de entropía que tienes la integral. Y muchos de ustedes cambiaron esto termo acá, que es un infinitesimal, por esto, ¿cierto? Que es macroscópico. Y así tuvieron problemas haciendo la integral. Haciendo algo como así, ¿cierto? Por consecuencia, teniendo cosas como que la temperatura final sería la temperatura 1 más T2 sobre 2. Sería algo así. Pero no era esto que tenían que hacer. Lo que tenías que hacer era encontrar la forma infinitesimal. Para isso, tenía que usar la primera ley en la forma infinitesimal, que podemos escribir así, ¿cierto? Perdón. Pero en aquel caso no teníamos trabajo, entonces esto era 0. Entonces teníamos que del que es igual a du. Y lo que ustedes tenían que hacer era cambiar esto acá por du en esa expresión. Y para eso ustedes tenían que saber cómo encontrar la derivación de u. Básicamente lo que tenemos es que si u es f medios de kbt, ¿cierto? Entonces du va a ser f medios de kb dt. Y ahora ustedes ponen esto acá. Y tienes ahora el infinitesimal para hacer la integración. Y así vamos a hacer que la entropía sería kb de t sobre t. Entonces me parece que el problema en la nota baja en esta parte del control 1 fue porque la primera cosa que tenías que hacer en el problema era encontrar esta relación. Y después todo el resto del problema dependía de ese resultado. Y me parece que lo que falta es saber que ustedes pueden hacer esto. ¿Comprenden? Esto es muy fácil de hacer. Es la cosa más fácil de hacer. Y me parece que ustedes tienen que entender que esto es posible de se hacer. ¿Cierto? Entonces, quiero
mostrar una parte de matemática que es fundamental para termodinámica de ahora en adelante. En el curso de termodinámica es muy importante saber esta parte matemática. Entonces, por ejemplo, en libros como el Kali, tienes un apéndice en el libro que explica esta parte. Porque vamos a usar esto para resolver el problema 6 de la guía extra 2, que yo voy a... Gracias. Yo voy a botar los enlaces acá. Entonces, este enlace en chat es de la guía extra 2, que ustedes pueden mirar la P6. Este enlace acá. Y después pongo de la guía 5. Então, vocês podem mirar la P6. En la P6 vamos ter que usar essas ideias de infinitesimal para encontrar la entropía. Entonces, pero en el apéndice de Kalin tiene esto todo explicado, ustedes pueden ver o en internet, pero la idea es la siguiente. Entonces, revisión. Si nosotros tenemos una función f general, cualquier función f, y esta función f es función de algunas magnitudes. Por ejemplo, vamos a hablar que es A, B y C, ¿cierto? Es bien general. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, matemáticamente, lo que es de F, ¿cierto? Este es un D, de F, ¿o qué es? La definición de DF, ela existe solamente teniendo esta definición, nosotros podemos encontrar DF. Y DF va siempre a ser esto. La diferencial total de F va a ser igual a la derivación parcial de F en relación a para B y C constantes veces de A más la derivación parcial de F en relación a B para A y C constantes veces la derivación veces de B más de F del C para B, perdón, para A y B constantes de C. Y esto es siempre verdad. Entonces, y esto tiene una fórmula más general que uno puede escribir, que es F es igual. Si F es una función de variables x1, x2, hasta xn, ¿cierto? La diferencial total de f de la función va a ser el sumatorio de i de 1 a n, ¿cierto? De la derivación parcial de f en relación a la variable xi, que puede ser A, B, C, la temperatura, el volumen, la energía, para todas las otras variables constantes, que no sea I, entonces I diferente de J, veces la diferencial. Entonces, esta relación es siempre verdad. Usando esta relación matemática que nosotros escribimos la diferencial de F, y es así que ustedes van a escribir cualquier diferencial en termodinámica. Saber esto es muy importante. Entonces, es bueno que ustedes tengan esto anotado en algún lugar para poder mirar cuando tienes duda. Porque termodinámica no tiene mucha matemática, pero la matemática que tiene es muy importante. Esta es una de las matemáticas importantes. Saber cómo trabajar con las derivadas totales y las derivadas parciales. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que
são derivadas quando os outros parâmetros constantes, por exemplo. Então, e se nós tivermos a entropia? Não sei, eu ia escrever a entropia em verde, mas eu creio que a entropia tem cara de rojo. Então, vamos escrever em rojo. Não, vamos escrever em verde. Não vamos ser loucos. Então, se nós temos S, certo? A entropia S é uma função de quê? Alguém quer dizer? Não tem problema se estiver errado. Não, ok. S é uma função, em geral, em termodinâmica, vocês vão escrever que essa é uma função de la energia interna, U, certo? Del volume, V, e del número de partículas, certo? Então, o que é de S? Como vocês fazem para encontrar ds? Bueno, ds vai ser exatamente esta mesma expressão, cambiando f por s, a por u, v por b por v, c por n. Então, vamos ter que ds, nós podemos escrever que é del s del u a v e n constantes, vezes el du, más del s del v a u e n constantes del v más del s del n a u y v constantes de n. E esto es siempre verdad. O sea, esta es una ecuación general. La única cosa que vas a cambiar para ustedes saber cuáles son los valores de acá, ¿cierto? Que es del S del U, del S de V, de U, es la fórmula de la entropía. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un gas perdón, solo un rato acá. Para ter certeza que não vou falar algo errado para vocês. Assim. Então, por exemplo, acá em la classe del profe, demonstra que se del S del U, por exemplo, a V y N constante, esto es como 1 sobre la temperatura. Este termo. Creo que en las próximas clases del profesor ustedes van a ver que este termo acá se relaciona com a pressão. Se eu não estou equivocado, isto é como menos P sobre V, creo, ou mais P sobre V, sobre T, creo. Creo que é sobre T, não me recuerdo, pero tiene relação com a pressão. Este acá vas a ter relação com o potencial químico, que se usa mu, certo? Então, assim, em la formulação de entropia, vemos que temos que a variação de la energía interna tienes como peso la temperatura, al del volumen tienes la presión, y del número de partículas tienes el potencial químico. Pero esto no es importante para ahora. Lo que es importante es que la forma de escribir la derivación total de una cantidad es así, y esto es verdad para entropía, ¿cierto? Y con esto tenemos que usar para resolver el problema 6 de la guía. Déjame ver dónde está el zoom. Okay. Sí, sí, underline, mucho bueno, bueno comentario. Entonces, esto es general. Entonces, lo que ocurre es que así, por ejemplo, si yo disser para ustedes, esto es siempre verdad. Si yo disser para ustedes que n es constante, lo que ustedes tienen que ver es que si n es constante, entonces dn es 0. Entonces, esto va a ser 0. ¿Cierto? Y es por eso que ustedes aún no vieron potencial químico, que es ese mu,
porque en todos los problemas que nosotros utilizamos o hacemos hasta ahora, creo, el n siempre es constante. Entonces, esta parte de entropía nunca es considerada. Exatamente, porque si n é constante, dn é igual a zero. Agora, por exemplo, se el v for constante, certo? Então, esse termo vai a zero. Ok? E se u for constante, então esse termo vai a zero, pero então não temos nenhum processo e a variação de entropia vai ser zero. Respondi tu duda, underline. Não sei como te llamo, porque para mim tu nome aparece como underline. Ok. Sí, gracias por su pregunta. Entonces ahora, esto es importante y ahora vamos a hacer el P6 de la guía extra 2. Tienes el chat, tienes el enlace en el chat. Vamos lá. Déjame só me ver el planteamiento de la P2. P6, perdón. Entonces, no tengo más caneta. Vamos ver se esto funciona. Ok, entonces guía extra 2, la P6. ¿Cierto? La P6 dice que tenemos que considerar un compartimento de volumen V. ¿Cierto? Tenemos un compartimento de volumen V total que se subdivide en volúmenes V1 y V2. ¿Cierto? Déjame ver si la cámara está boa. No, no está. Entonces, tenemos volúmenes V1 y V2. Ok. Cada uno encerrado en la misma cantidad de N partículas de un gas ideal. Entonces, en V1 tenemos N partículas, en V2 tenemos N partículas y son lo mismo gas ideal. O sea, tenemos que PV es igual a nRT y que la U es F sobre medios nRT, ¿cierto? O F sobre medios N. O también podemos escribir F medios de N KBT. Donde es el número de partículas, acá es el número de moles. Es la misma cosa. Y esto acá son lo mismo gas, la mismo número de partículas, y lo que cambia es el volumen 1 y el volumen 2. Y así sabemos que vamos a tener una T1 acá, ¿cierto? Y una T2 acá. Entonces, T1 y T2. ¿Cierto? Y tienes la misma presión P. Entonces, P. Es la misma presión P. Y está aislado con paredes adiabáticas, o sea, no tienes troca de calor. El calor es cero. ¿Ok? Y ahora lo que pasa, si nosotros revolvemos la pared sin generar trabajo, encontre la temperatura de equilibrio de la mezcla de los gases y después encontre la temperatura final. Entonces, se saca la pared. Entonces, en A quiere saber lo que es TF y en B quiere saber cuál es el delta S, si tienes un delta S. ¿Cierto?
Entonces vamos a llamar este estado dividido, vamos a llamar de 1. Lo estado final, vamos a llamar, creo, de 2, tal vez. No, perdón. Vamos a llamar de estado inicial y estado final. Y nos vamos a llamar gases 1 y gases 2. Gas 1 y gas 2, es esto. ¿Cómo está? Perdón. Cierto. Ahora la primera parte es cómo que encontramos la temperatura final. Bueno, la primera cosa que vemos acá es que si los volúmenes son diferentes, ¿cierto? Estamos hablando de un gas ideal que está a la misma temperatura y lo mismo número de partículas. Entonces, si los volúmenes son diferentes, las temperaturas tienen que ser diferentes, ¿cierto? Porque los dos gases respetan la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? ¿Tienes dudas en el chat? ¿Él era serio? Oh, este es el ejercicio de la tarea. Opa. Gracias, Antonio. Ok, entonces esta es una sorpresa para mí. Perdón. Lo que podemos hacer. Ok, ¿alguien puede me explicar la tarea, entonces? No lo grave. Por favor, ¿alguien puede me explicar la tarea? La tarea ustedes tienen que hacer solamente este ejercicio. No, es este y otro más de un globo que explota. No, ¿serio? Sí. Porque el otro ejercicio que voy a hacer hoy es del globo que explota en la estación espacial. Sí, ese mismo. Oh, no. Es que sí, el profesor Mesa me dice para hacer otros ejercicios, pero yo no encontré la solución. Y me gusta hacer los ejercicios que tienen solución porque tengo certeza que está correcto, ¿cierto? Eh, entonces, escolhi por hacer estos otros ejercicios que yo tenga la solución, pero no sabía que eran de la tarea. Nadie lo va a saber, no sé, creo que no puedo hacer esto, Felipe. Qué cosa. Déjame pensar, porque tal vez lo que yo podría hacer es hacer un ejercicio que sea parecido con la P6. Ah, unos tips por si no se graba, nadie sabrá nada. No, va a ser grabado y voy a hablar con el profesor Mesa y creo que no vas a tener problema. Ah, pero creo que voy a dar uns tips para ustedes. Entonces, porque hasta ahora o que eu fiz foi explicar o planteamento do problema, certo? Lo que yo podría tentar hacer es ver si tiene algún otro ejercicio que sea cerca del P6 para hacer. Pero creo que no tienes en las guías. Su tipo del resultado de la P1. Podríamos hacer quizás la P1 y la P3 de la guía 5, que esas no están en la tarea. Sí, la P1 podemos hacer. La P1 podemos hacer que es parecida con esta del gas en la estación espacial. Pero déjame ver si puedo dar algún tip para ustedes hacer en este problema acá. No sé si el profesor Mesa va a quedar bravo conmigo. Ah, En todo caso, Paulo, el profe igual, o sea, en este caso él te debió haber informado así como de qué cosas no podías hacer y qué cosas sí, sí que no es culpa tuya. ok, ¿y qué cosas que el profe dice que ustedes no podrían hacer?
es que no especificó. Ahora la tarea se supone que es individual, así que claro. Pero si él no te informó a ti, tú no tienes por qué saberlo. Sí, por supuesto. Creo que problema de comunicación. Pero sí, lo que puedo decir a ustedes es que en algún momento de la tarea ustedes van a tener que usar alguna relación de este tipo, ¿cierto? Perdón. Ustedes que van a tener que usar la versión de este tipo, de la infinitesimal, de entropía, y saber, por ejemplo, que delta S y delta U es 1 sobre la temperatura. Ustedes van a tener que saber la ecuación de la entropía para el gas. Lo que voy a hacer entonces es hablar sobre esto acá, pero no voy a hacer los resultados, ¿ok? Entonces, lo que ustedes saben es que tienes dos gases, ¿cierto? Los dos tienen la ecuación del gas ideal. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ser inteligentes para usar esta, es saber que en el inicio, en el final, la ecuación del gas ideal va a valer. Entonces, ustedes tienen que hacer esto para llegar en el resultado correcto. Tienes que saber que la PV-NRT va a ser verdad acá, ¿cierto? De modo que ustedes pueden escribir P1, V1 es igual a N KBT1, ¿cierto? Y pueden escribir para 2. Esto tiene que ser verdad acá también, pero ahora para F. Y así ustedes usan estas combinaciones de ecuaciones para intentar llegar en un resultado. Entonces, una tip. La otra cosa, entonces, que después para la entropía, ustedes tienen que saber la ecuación de entropía para el gas ideal. No, ustedes tienen que saber cuál es el F. No. Y no, ustedes tienen que saber cuál es el F. Oh, pero entonces explique y ponga sus conclusiones sobre esto. ¿Entiende? Dice que ustedes van a trabajar con tal tipo de gas, entonces F tienes este valor. ¿Entiendes? Pero hacen el más completo, ¿cierto? Entonces, algo así. Voy a asumir que el gas es tal, entonces uso chamulo truco. No sé qué significa esto, pero espero que sea algo bueno. Ahora, para después de la entropía, ustedes tienen que usar la expresión de la entropía para el gas ideal. ¿Y dónde ustedes van a encontrar? Van a encontrar en la clase del profe. En la clase del profe, ustedes van a encontrar que la expresión para la entropía es esto, el gas ideal. ¿Cierto? La energía interna y el volumen. Ustedes van a encontrar esta expresión en la clase del profe. Después, ustedes solo tienen que usar esta idea acá, ¿cierto? De infinitesimal, justificando por qué que no tenemos, por ejemplo, un termo en n acá, ¿cierto? Y ustedes pueden usar esta idea acá y después derivar esto para encontrar la entropía. Entonces, este es el RINT. Pero creo que lo más importante, ¿recuerdan esta expresión? Sí, perfecto. Este es para el gas monotómico. Perdón, este no es F, ¿cierto? Pero ya no lo recuerdo de clases. Sí, pero ustedes tienen el PDF de las clases, están en el curso, ustedes pueden mirarlo, ¿cierto? Ok, entonces es esto de la PCIS, pero lo que creo que es lo más importante para ustedes hoy es que salgan estas relaciones. Sería bueno que ustedes van a Wikipedia
hagan un poco de cálculos, ejercicios con esta idea de infinitesimal acá, porque esto es muy importante, ¿cierto? ¿Cierto? Es esto. Porque, por ejemplo, si ustedes, vamos a ver, lo vimos hoy, creo, que hizo el profesor. Oh, bueno. Gracias, Valentina. Por ejemplo, vamos a ver lo que es el DU de una manera más general. Sí. Entonces, vamos a ver por ejemplo, vamos a ver lo que es el DU. Entonces, nosotros podemos escribir que la energía interna es U, es F medios de N KBT, ¿cierto? Entonces, nosotros, entonces vemos que U es una función de ¿qué? ¿Cuáles son las variables de U? Es N y la temperatura, ¿cierto? Puede ser F también, pero vamos a decir que F no entra en caso. Entonces, lo que vas a hacer de U. Entonces, esta aquí sería la guía extra 2, P6, pero revisión, porque no podemos más hablar de ella. Entonces, nosotros tenemos en U, que es función del número de moléculas de la temperatura, lo que va a ser du, ¿cierto? Du va a ser del U del N de N más del U del T de T, ¿cierto? Si U es F medios de N KB T, ¿cierto? Lo único es que ustedes tienen que hacer para encontrar la forma del du, ¿ok? Es hacer estas derivadas. Entonces vemos que este acá va a ser, socorta el N acá, esto va a ser igual a F medios de KBT. Este acá socorta la temperatura, este va a ser igual a F medios de KBN. Esto, ¿cierto? Así, si ustedes ya son más experientes en hacer este proceso de derivación total, ustedes no necesitan hacer estas derivadas y ustedes pueden ver que du ya pueden escribir directo, que va a ser F sobre 2 KB veces N de T más F sobre 2 KB T de N. Así, si ustedes están trabajando con un problema donde dn es constante, entonces n es constante, entonces esto va a ser 0, y tenemos que du es f medios de kb n de t. Y esto es lo que ustedes tenían que ter usado en el problema 1 del control, ¿cierto? Y ter escrito el du de esta manera. Esto es la razón que du tiene esta forma. Porque nos hacemos estas derivaciones parciales y llegamos en esto y decimos que dn es constante, ¿cierto? Entonces, esta idea que ustedes tienen que hacer para encontrar la entropía en el problema, en la guía, perdón, en la tarea de ustedes. Y después ustedes tienen que comentar sobre la entropía, entonces tienten recordar de las definiciones de entropía, ¿cierto? De las leyes de la termodinámica, para poder hacer algunos comentarios interesantes. Entonces, este es el
el AP6 de la tarea, pero voy a hablar con el profesor sobre lo que ocurrió hoy, pero creo que no tienes problema. Voy a decir que yo dije algunos tips y creo que él va a decir que está todo bien. Tutto bene, tutto bene. Creo que estoy hablando italiano ahora. Tutto bene. Cierto. Entonces, la P1 de la guía 5 yo puedo hacer, ¿cierto? Sí, eso sí. Okay. Gracias. Ok. Voy a pegar el enlace de acá tienes el enlace de la guía 5. Creo que solamente envié mensaje para Antonio. Everyone. Ahora sí. El enlace de la guía 5. Y vamos a hacer el P1. Y ahora ustedes tienen que ser inteligentes porque esta P1 es como que muy similar con el problema del balón en la estación espacial y cosas así. Entonces vamos a hacer la P1. Pero lo más importante es que ustedes saiban sobre la diferenciación total. Saber hacer el DS del U correctamente. Esto es lo más importante. Ustedes tienen que saber hacer esto. ¿Tiene mensaje en el chat? No. Guía 5, P1. Ok, en la guía, en la P1, lo que nosotros tenemos es una caja, ¿cierto? Que tiene lo separada en el mismo volumen. ¿Es esto cierto? Sí, sí, es esto. Entonces, que tienes el volumen V, este es el volumen V. Y tenemos nitrógeno. Tenemos oxígeno, O2. Y tenemos pocas moléculas. Tenemos 500 moléculas de nitrógeno. Entonces voy a escribir solamente 10 moléculas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos 100 moléculas de oxígeno. O sea, 5 veces menos. Entonces tenemos 2 de oxígeno. Ahora tenemos que el N de N2 es 500 y el N de O2 es 100, ¿cierto? Lo que ocurre es que se fura, como que se hace un agujero en la membrana y después de un tiempo infinito, o sea, en TF, acá es TI, entonces tenemos agujero, vamos a llegar a un estado de equilibrio. Entonces la primera cosa que se pregunta es, ¿dónde está la guía 5? En ¿cuántas moléculas de cada tipo habrá en cada mitad de la caja?
Entonces, para eso, ustedes tienen que pensar lo que. Entonces, nosotros tenemos 500 moléculas de N2 se moviendo acá, 100 moléculas de O2 se moviendo acá, y se abre un agujero. Entonces, en promedio, ¿cómo ustedes, esto está en estado de equilibrio? ¿O qué ustedes imaginan que sería la distribución de moléculas acá que fuera el equilibrio? Para mí, é natural pensar que uma coisa equilibrada seria como metade das moléculas estão acá, outra metade está acá, certo? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5. Esto para mim é algo equilibrado. Então, acá vamos ter 250 moléculas de O2, então acá vamos ter 250 de N2, acá 250 de N2, 50 de O2 e 50 de O2. Esto es verdad porque es un estado es como el equilibrio, esto que los gases van, eles van a expandir y ocupar todo el espacio, ¿cierto? Entonces creo que eso es bien razoable de se pensar. Es esto, entonces en promedio, la respuesta A es que en promedio vamos ter 250 moléculas de N2 más 50 moléculas de O2 en cada lado, ¿cierto? Y ahora, para mostrar, por ejemplo, cómo esta es la situación de mejor probabilidad del sistema, el problema pide que nosotros hagamos algunos cálculos de probabilidad. Pero primero pide para calcular el cambio de entropía del sistema cuando se perfora la membrana. Esto que vamos a hacer ahora. Entonces, ahora en B, o que ustedes tienen que usar es que es que en B tienes que usar la expresión de entropía, primeramente, que es KB ln de los números de configuraciones, ¿cierto? O que va a ser delta S? Entonces, delta S va a ser KB ln de delta S 1, 2, o inicial, final, no sé. Va a ser configuraciones en 1. Vamos a hablar de IF. Entonces, la configuración final menos KB ln de la configuración inicial. Así, el delta S FI va a ser KB ln de la división del número de configuraciones final sobre inicial. ¿Cierto? Entonces, esto es algo general. Entonces, para encontrar el cambio de entropía, solamente tenemos que saber la relación entre el número de configuraciones final e inicial. ¿Cierto? Esta es la idea que vamos a hacer. Y entonces, si nosotros pudiéramos escribir la configuración final como en función de la inicial, nosotros no precisamos saber el valor inicial, solamente precisamos saber cuál es la proporcionalidad, ¿cierto? Entonces, vamos a intentar encontrar esta relación de proporcionalidad.
Yo necesito bolígrafos nuevos. Así, vamos dizer que... Vamos tentar ver para una molécula só del gas, ¿cierto? Tenemos N moléculas, pero vamos pensar para una só, ¿cierto? Entonces, vamos decir que esta es la situación 1. ¿Cierto? Y esta es la situación 2. Tenemos el agüero. ¿Cierto? En 1 vamos a decir que tenemos una sola molécula acá. Así, recuerdo a ustedes que de las otras clases, las grabaciones, nós tenemos que el número de configuración total va a ser algo como el número de configuraciones de energía, que va a estar relacionado con la velocidad, con la temperatura del gas, veces el número de configuraciones de posición, que va a estar relacionado con el volumen. Pero acá vamos, como el proceso es de una expansión libre adiabática, ¿cierto? Entonces, la temperatura es la misma. Entonces, el gas tiene la temperatura constante, entonces es constante. Entonces, cuando vamos a computar el cambio del número de configuraciones, va a ser solamente la parte del volumen, porque el número de configuraciones de energía acá va a ser lo mismo, porque la temperatura es la misma. ¿Cierto? Esto yo expliqué en las otras clases auxiliares, tienes las grabaciones. Ok, entonces, si tenemos la membrana cerrada, esta partícula, ¿cuál va a ser el número de configuraciones? ¿Cierto? En va a ser o cuánto los números de posiciones diferentes que la molécula puede estar en ¿cierto? Entonces, sabemos que el número de configuraciones en 1 va a ser algo como proporcional al volumen. No sabemos exactamente cuánto, pero sabemos que es proporcional al volumen. Ahora, no momento que tenemos en 2 agora, ¿cierto? Vemos que ahora la molécula puede explorar todo el espacio. Ahora la molécula puede explorar 2 veces el espacio, ¿cierto? Entonces vemos que la molécula va a poder explorar 2 veces más espacio, ¿cierto? Entonces podemos, porque tienes 2V ahora, entonces nosotros podemos escribir que la configuración, el número de configuraciones en 2 va a ser 2 veces el número de configuraciones en 1, ¿cierto? Y si queremos usar la proporcionalidad, podemos escribir proporcional a 2 veces a 2V, ¿cierto? Pero podemos escribir esto, ¿cierto? Porque acá estamos hablando solo del número de configuraciones de posición, ¿cierto? Pero esto es solamente para una única molécula de gas, ¿cierto? Pero nosotros tenemos N moléculas de gas. Entonces vemos que en realidad entonces este para una molécula, pero para N vamos a tener que el sigma 2, ¿cierto? Para N moléculas va a ser 2 na N, el sigma no, perdón, estoy hablando de sigma, es omega. El número de configuraciones en 2 va a ser 2 na N, el número de configuraciones en 1. Porque para cada molécula que adicionamos, ¿cierto? Si ahora vamos a poner una otra molécula acá, esta molécula también va a poder estar en todas las posiciones, las 2V posiciones, ¿cierto? Pero esta molécula puede accesar 2 veces posiciones en cuanto esta está parada,
puedes estar 2 veces posiciones cuando esta molécula está acá, puedes estar 2 veces posiciones cuando la molécula está acá, ¿cierto? Entonces vemos que va a ser 2 na n, porque temos que multiplicar o número de posibilidades. E assim encontramos las configurações de posição. Então, en el final, lo que vemos es que si queremos escribir el delta S en O2, por ejemplo, y vamos asumiendo que los gases son como no interagentes, entonces podemos calcular el delta S de O2 y el delta S de N2 en separado y después somarlos por la extensividad, entropía, estas cosas. Entonces podemos ver que el delta S, ¿cierto? Usamos esta relación, que es el número de configuraciones final sobre el inicial. Entonces, el final es o qué? El sigma 2, pero tendría que ser el total. Entonces, Ln va a ser el número de configuraciones total de O2 en el final, muchos índices, ¿cierto? Sobre el número de configuraciones totales de O2 inicial. ¿Y qué es esto? Bueno, esto va a ser KB Ln de los números de configuraciones de energía de O2, que es lo mismo final inicial, porque la temperatura es la misma, veces lo número de configuraciones de posición, ¿cierto? Pero lo número de configuración de posición es este acá. Entonces, es 2 na n 1 de O2, ¿cierto? O2. Este acá va a ser el número de configuración de energía del O2 veces configuraciones iniciales de O2. Y ahora solamente tenemos que cortar. Entonces, estos son los mismos. Cortamos acá. Este n está dentro de un logaritmo, entonces, pasa para fuera. Y vamos a hacer que el número de configuraciones, la variación de entropía de O2 va a ser KB N Ln de 2. ¿Es esto? Y vemos que la variación del nitrógeno va a ser exactamente la misma cosa. Perdón, este N acá tienes que ser el N de O2, ¿cierto? El N de O2, ¿cierto? Y vemos que va a ser exactamente la misma cosa, solamente cambiando el N. Escribí mal. Y vemos que el delta S del N2 va a ser la misma cosa, pero cambiando el N, ¿cierto? Entonces, en la verdad no es la misma cosa, porque los números de N2 y O2 son diferentes, pero como son gases ideales, todo el resto es la misma cosa, ¿cierto? Entonces, ahora como que encontramos la entropía total. Bueno, entropía es extensiva, entonces podemos escribir que esto solamente va a ser el delta SO2 más el delta SN2. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, así vemos que esto es constante, esto también. Y podemos escribir que el delta S total va a ser
NO2 más NN2 veces KB LN2. ¿Cierto? Una duda en el chat. No, Cristóbal, gracias por su pregunta. Vamos a ver, no había que dividir por n factorial porque son indistinguibles o me estoy confundiendo. Déjame pensar acá. Creo que en este caso no necesita dividir por n factorial, pero déjame pensar. Perfecto, perfecto. No, estás correcto, pero recuerdas que la división por n factorial sería para encontrar los números, las configuraciones, exactamente las configuraciones. ¿Comprenden? Opciones de configuraciones. Pero lo que nosotros estamos haciendo es solamente encontrar la relación de las configuraciones nuevas con las antiguas. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, este n factorial estaría dentro de las configuraciones nuevas y antiguas, y en el momento que hacemos esta división, este n factorial sería eliminado, sería cortado. Creo que perdí el foco, ¿no? Una cosa. Yo respondí tu duda, Cristóbal, o quieres que yo... Ya, gracias, sí. Pero muy bien, usted estaba correcto. Pero acá nos interesa. Esto es más fácil do que parece. Porque no necesitamos encontrar los valores, las configuraciones, solamente la relación, ¿cierto? Uno sobre el otro. Ok, entonces ahora solamente tenemos que hacer los cálculos de eso. No sabemos esto, sabemos esto, sabemos esto y sabemos esto. Entonces vamos a calcular esto. Ya, gracias. De nada, Cristóbal, gracias por su pregunta. Aquí a 5P1. Entonces vimos que el delta S total es N de O2 más N de N2 veces KB LN2. Esto va a ser igual a, esto es 500, esto es 100, esto es 500 moléculas, entonces eso va a ser 600 veces el valor de la constante de Boltzmann, 1,381 veces 10 a menos 23 joules por Kelvin. La unidad de la entropía está en la constante de Boltzmann. Veces el LN2, que va a ser igual a 5.74 veces 10 en la menos 21 joules por Kelvin. Entonces ustedes pueden ver que la variación total de entropía en un proceso con 500 de 100 moléculas es muy, es muy chica, ¿cierto? La menos 21, porque en general nosotros estamos trabajando con un mol de partículas, y un mol de partículas tiene como 10 en la 23. Y es chica porque estamos trabajando con estas unidades acá, ¿cierto? Ahora, en el último, es que queremos, entonces, este es la B. Agora, en C, lo que queremos saber es cuál es la probabilidad, ¿cierto? El P, para tener la probabilidad de regresarmos a la condición inicial. De tenermos la condición inicial, ¿cierto? ¿Y qué es tener la condición inicial? Es después de solo un rato. Acá.
una vez que las moléculas están todas divididas así, o sea, entonces tenemos como 50 de acá, 50 de acá, 250 acá, 250 acá, que es en promedio porque na verdade las moléculas están siempre cambiando de espacio, pero en promedio vamos ter isso. ¿Cuál es la probabilidad de que en algún momento nosotros hacemos una foto y todas las moléculas van a estar en el lado izquierdo o en el lado derecho, algo así, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos este cálculo? Básicamente, si pensáramos nuevamente en solamente una molécula, este espacio total, ¿cuál es la probabilidad de tenermos una molécula en el lado izquierdo? Entonces, ter una molécula, probabilidad de estar en el lado izquierdo, una molécula. Bueno, ¿cómo que hacemos para comprender este cálculo de esta probabilidad? Es pensarmos que esta molécula está todo el tiempo se moviendo, ¿cierto? Y está se moviendo muy rápido porque los gases tienen una velocidad alta, ¿cierto? Entonces está moviendo muy rápido. Y lo que estamos haciendo es sacando fotos, ¿cierto? Y viendo dónde la molécula está. Entonces, en un momento la molécula está acá, en otro momento la molécula está acá, en otro momento está acá, otro acá. Entonces, la probabilidad de ella estar en el lado izquierdo, podemos ver que va a ser simplemente un medio, ¿cierto? Porque o la molécula está del lado izquierdo o está del lado derecho. Y como ela está se moviendo muy rápido, la probabilidad de estar del lado izquierdo va a ser un medio, o del lado derecho va a ser un medio, ¿cierto? Porque solamente puede estar acá o acá. Entonces, es esto. Pero nosotros no tenemos solamente una molécula, ¿cierto? Nos tenemos N moléculas. Entonces vemos que la probabilidad de que todas las moléculas estén en el mismo lado va a ser, tenemos que elevar esto en el número de moléculas, ¿cierto? Porque podemos tener varias moléculas y queremos que todas estén en el mismo lado. Entonces, esto, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la probabilidad va a ser un medio. Ahora el número de moléculas, que es o qué? Tenemos el número de N2, de O2, ¿cierto? Pero también tenemos las de nitrógeno, entonces tenemos que multiplicar pela probabilidad de las de nitrógeno también. Porque queremos que ellas estén todas en el lado izquierdo, el lado derecho, ¿cierto? De N2. ¿Cierto? Entonces estamos diciendo cuál es la probabilidad de tener todas las moléculas de oxígeno en el lado izquierdo o derecho. Esa es la probabilidad de tener todas las moléculas en el lado, derecho o izquierdo. Y la combinación acá, el producto, va a ser la probabilidad de tener todas las moléculas en el lado izquierdo, todas las moléculas en el lado derecho o todas las moléculas de O2 acá, todas las moléculas de N2 acá y viceversa, porque va a ser la misma probabilidad. Eso estoy correcto. Esto tiene que ser como un sexto, no sé. No, no. Profe, Oh, sí, a ver. que esa P también, por ejemplo, que estén todas las moléculas en uno de los dos lados, Uh-huh. estaría dentro de esa P, pero no estaría, por ejemplo, Perdón, ¿no estaría él? eh, que no contaría, por ejemplo, solo el que están separados en el que estaban. Perdón, ¿puedes decir más una vez? Una vez más. Que
en esa P están, creo que, a ver, eh, 4 casos en el que están en la primera mitad eh, los O2 y los N2. Ujú, También están los que están en el otro lado, N2, O2, ujú. y también una que está en la izquierda O2 y en el otro N2 y el al revés. Hay como 4 en el P, ¿o no? Ah, sí, es el caso que cada una de estas opciones que ustedes habló, vas a tener la misma probabilidad, ¿cierto? Creo que es esto. Entonces, nosotros, porque lo que estamos escribiendo acá es que esta es la probabilidad de estar a la izquierda, todos o dos en la izquierda o la derecha. Quiero decir, si ustedes me preguntar cuál es la probabilidad de tenermos todas las moléculas de oxígeno en la izquierda, va a ser esto acá, va a ser este valor. Si ustedes me preguntar cuál es la probabilidad de tenermos todas las moléculas a derecha, va a ser este valor también, ¿cierto? Así como cuando ustedes tienen una... Hola, opa, aló, ¿ustedes me escuchan? Sí, pero se ve verde todo. ¿Qué se pasó acá? Déjame, Ahí volvió. volvió, estamos de vuelta. Sí, Ok, entonces es como que ustedes tienen una moneda y ustedes pueden tener dos eventos distintos. Ustedes pueden tener la head or tail, right? Cara o coroa, no sé cómo se habla en español, perdón. Ah, los dos eventos son distintos, pero la probabilidad para los dos es la misma. Ustedes tienen la misma probabilidad de los dos ocurrir. Entonces, el valor numérico es lo mismo, pero los eventos son distintos. En este caso, para nosotros no nos interesa si el gas está a la izquierda o a la derecha, solamente porque la probabilidad va a ser la misma. No sé si te respondí la duda, porque creo que tu duda era otra cosa, era como nosotros tenemos como ah, de vuelta todo el N2 acá y todo el O2 acá, o tenemos el N2 y el O2 acá, o tenemos N2 O2, o tenemos O2 N2. Profe, entonces mi pregunta es, como la que buscamos solamente una de esas 4, ¿no habría que multiplicar el P por un cuarto? Déjame pensar. Buena pregunta. Creo que no, porque me parece que sería como lo que estás diciendo, sería como si nosotros tuviéramos una moneda, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la probabilidad es un medio, pero como podemos tener head and tail, entonces teríamos que dividir por 2 acá y la probabilidad sería un cuarto. No sé, creo que no me parece correcto. Entonces yo diría que no, porque ah, Pero si uno tiene 2 monedas y uno quiere que la primera le salga cara y la segunda sello, ¿cuál es la probabilidad? ¿cómo, perdón? ¿Quieres tener dos caras en secuencia? O una cara y una sella, pero en ese orden. ¿Cuál Sí, es la probabilidad ah, de que pase? va a ser un cuarto, ¿cierto? Sí. Ujú. Pero no sé, no me parece que es la misma situación acá. Sí. Tal vez yo esté me confundiendo, pero déjame pensar. Ah,
Que usted está diciendo como si tenemos esta moneda. Sí, pero ya estamos haciendo esto, porque creo que es como si nosotros tuviésemos dos monedas. Una moneda es el O2 y otra moneda es el N2, ¿cierto? Entonces ya estamos multiplicando una por la otra. Creo que acá ya estamos haciendo esto, que sería como nosotros tenemos dos monedas, ¿cierto? Nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de ser cara y cara, o la probabilidad de ser cara. ¿Cómo es coroa? ¿Cómo es cara y cuál es la letra para Sello. el? ¿Cómo? S. ¿S? Sello. Y se pone la S, sí. ¿S? ¿Así? Sí, ¿Esto? Entonces, cara, S o S, coso, S. Y vemos que en todos los casos la probabilidad debe ser un cuarto, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Estoy cierto. Que es sí, un está bien. medio veces un medio. Entonces creo que es la misma situación acá. Para cada uno de estos casos vamos a ter un cuarto. Y para cada uno de esos casos vamos a ter esta misma probabilidad. ¿Crees que yo respondí tu duda o ustedes creen que yo estoy errado? Porque yo creo que estoy cierto, pero no tengo certezas. ¿No? Ok, pero no sé, no sé de quién eras la duda. Fue una buena pregunta. Puedes hablar más, Ixer. Pero para finalizar esto, lo que quiero mostrar para ustedes es que si calcularmos esto, vamos a ver que la probabilidad debe ser un medio en 600, ¿cierto? Esto, si ustedes computaren esto, esta probabilidad debe ser aproximadamente 2.4 veces 10 en la menos 181. Entonces, mira el tamaño es muy micro, que no tenemos ni cómo pensar. Si ustedes lembrar que, por ejemplo, un átomo, un angstrom, es 10 en la menos 10 metros. Esto, cuán chico es esto. Entonces, vemos que una vez que nosotros cambiamos de esta situación acá, que estaba en equilibrio, cero, cerrado, hacemos un agujero en la membrana, vamos para la nueva situación de equilibrio, la probabilidad de que nosotros espontáneamente regresarmos para la configuración inicial es 2.4 veces 10 en la menos 81. Tal vez esto sea veces 4 o dividido por 4, como estabas hablando con Juan. Pero vemos que esto no importa mucho porque este valor es muy mejor do que, quiero decir, 4 veces este valor es como la misma cosa que este valor, ¿cierto? O 4 veces este valor dividido por 4 es la misma cosa, ¿cierto? Entonces vemos cómo este proceso es improbable de ocurrir, esta configuración. Y esto no es a toa, porque esto es una expansión libre, es un proceso que es irreversible, donde vemos que la entropía acá, ¿cierto? Es mejor que cero. Entonces estamos diciendo que el delta S total es mejor que cero. Vemos, y así en este problema nosotros podemos computar que solo para este número pequeño chico de moléculas, que es 506, la probabilidad ya es muy chica. Ahora, imagina si acá, en vez de 600, nosotros tuviésemos un mol de partículas. Entonces, esto es ser un medio en la 10, en la 23, en vez de 600. Ahora, intentes imaginar la probabilidad de que nosotros, después de una expansión libre,
que el universo espontáneamente ponga todas las partículas de vuelta en la configuración inicial. Entonces, así podemos ver las cuestiones de probabilidad también y de entropía. Es esto por hoy, chiquillos. Y la P2 de la guía 5 va a ser similar a esta la P1. Entonces, esta es la tip para la tarea. Es esto. ¿Ustedes quieren preguntar más alguna cosa? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hablar más un poco? ¿La clase termina a las 5:30 o no? ¿O yo estoy encerrando la clase más cedo? Va a terminar a las 5:45. Ah, Sí, me acuerdo. 5:45. Entonces, nosotros tenemos más 13 minutos. Lo que nosotros podemos hacer en 13 minutos. ¿Ustedes tienen alguna duda? ¿Ha escuchado de los cerebros del Boltzmann? ¿O qué son los cerebros del Boltzmann? João. No comprendí. No, es que creo que fue Boltzmann, el mismo científico, que dijo que, como según lo que dice la termodinámica, es posible que, no sé, en un gas que contenga muchos átomos que tienen la como biología, eh, existe la posibilidad, pero es muy improbable, de que con el propio movimiento al azar se generen cerebros y genera como una paradoja en lo que es como filosofía. Es interesante el tema. Oh, qué bacán esto, muy interesante. Entonces, la idea de Boltzmann es que como no tenemos como un gas con todos los materiales básicos para ser un cerebro, el gas está se misturando en algún momento, él podría ser un cerebro, sería una probabilidad no nula de ser un cerebro espontáneamente, ¿esto? Sí, es como a base de pura probabilidad, eh, puede literalmente spawnear un cerebro así en el vacío del Oh, espacio. no, esto es genial, muy bacán. Qué más. No había escuchado, pero muy interesante. Sí, muy bacán. Hola, Hola. te voy a hacer una pregunta de la tarea. O sea, el ejercicio que es parecido al de la tarea. Ujú. ¿Cómo hago yo para, o sea, quería preguntar acerca de la temperatura de que al final si la presión que van a tener es la misma? ¿En Perdón, cuál? lo ¿En expliqué cuál? mal. El primer ejercicio que era de la tarea. Cierto, ¿cuál? Porque la tarea tienes dos problemas, Eh, ¿no? sí, el primero de la membrana que yo saco luego. Ah, el problema de la membrana. ¿Cierto? ¿Y cuál es Mm. la pregunta? Que al inicio cuando yo tengo las dos presiones, por ejemplo en la tarea me dice que el sistema se encuentra en una misma presión P. Eso dice que los dos lados están en la misma presión. Cierto, esto. Creo que, no sé si comprendí, pero en el planteamiento del problema que tengo acá, que es el P6 de la guía, no estoy encontrando más. Acá. ¿Dónde? Solo un momento. Guía 5, guía 5, guía 5. Acá, encontré. No sé si te comprendí, pero en el planteamiento que yo tengo acá, dice que la presión es la misma para los dos gases, ¿cierto? Entonces, si la presión es la misma en la condición inicial,
ah, ah, no, espere, solo un rato, perdón. No, sí, me hace la pregunta, como que si eso significaba que los dos tenían la misma presión, los dos gases, por separado. Ah, sí, perfecto. Ah, es porque si ellos tienen la misma presión, entonces, hablando de una manera general, porque entonces no estamos hablando del problema de la tarea, es que si, entonces eso es revisión, no es la tarea. Ah, si nosotros tenemos un gas, ¿cierto? Que es ideal, y que tiene dos volúmenes diferentes, V1 y V2, pero tienes el mismo número de moléculas, ¿cierto? Y decimos que tienes el mismo número de presión, la presión. Entonces, si vamos a escribir la ecuación de gas ideal, vamos a tener que P veces V1 tienes que ser igual a N KB y una temperatura, acá que vamos a escribir después. Pero esto tienes que ser verdad también. N KB veces la temperatura. Lo que nosotros necesitamos para que nosotros tenemos la misma temperatura, es que la misma presión, teniendo el N diferente, es que tenemos que tener temperaturas distintas, ¿cierto? T1 y T2, ¿cierto? Porque necesitamos que P sea constante, entonces necesitamos que P sea N KB T1 sobre V1 y necesitamos que P sea N KB T2 sobre V2. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que si tenemos esta situación, estamos diciendo, porque el planteamiento está diciendo que la presión es igual, entonces sabemos que vamos a tener una relación acá, donde T1 sobre V1 va a ser igual a T2 sobre V2. Ya, ¿Esto? sí, ahí me queda más claro. Ok. La segunda pregunta es para cuando yo quiera calcular la entropía, si cuando yo saco, tengo que hacer la misma combinatoria que hiciste en uno de tus ejercicios, ¿cierto? En el, creo que fue en el último auxiliar que hiciste, del número de configuraciones, el último auxiliar que subiste a tu lista de ejercicios de AUX. Uh-huh. Cumple la misma combinatoria, ¿cierto? Si yo quito una membrana. Uh, uh, sí, creo que lo mejor es usted usar la, la, la creo que ustedes puede intentar usar la combinatoria, pero creo que es mejor usar lo que yo hablé como hit, que es usar estas definiciones de derivación total acá, ¿cierto? Creo que es mejor ustedes usar esta idea, ¿cierto? Usando la expresión de la entropía del gas ideal, ¿cierto? Ya, Y usar esto para llegar a la, porque si no, ustedes van a tener que encontrar en la mano la idea de la combinatoria, pero si tú lograr hacer esto, bueno, perfecto, vas a estar correcto, ¿cierto? Pero ya. creo que la manera más fácil sea por este camino, pero quién sabe, tú puedes intentar hacer de las dos maneras y después comparar para ver si consiguió el resultado correcto. Ya, entendí. Muchas gracias, Pablo. De nada. Ustedes pueden asumir un F. Sí, puedes asumir un F. Pero porque el F es... déjame
Voy a confirmar aquí. Porque el F va a ser una propiedad del gas. Entonces creo que lo mejor es ustedes dicen que, ok, estoy hablando, voy a asumir que el gas es el gas monoatómico, entonces el F va a ser tal. No sé, creo que tal vez esta sea la manera más correcta. ¿Más alguna pregunta? No sé si yo tengo que hablar con el profesor Mesa sobre lo que pasó hoy. Voy a subir la clase, así que el profe me dice que está ok. ¿Cierto, Daniel? Entonces, perdón por esto, pero voy primero a hablar con el profesor Mesa. Cuando él me dijera que está todo ok, yo subo la clase. ¿Puede ser? Ok, voy a considerar que tú estás de bueno. Perdón, pero es lo que pasó hoy. Pero creo que voy a poder pasar la clase, subir lo más rápido posible. Sí. ¿Es esto algo más o no? De nada, Felipe. Gracias tú por venir a la clase. Chao, Benjamín. Muchas gracias. Adiós. Tengan un buen día para ustedes también. Gracias. Muchas gracias, Emilio, Daniel. Gracias, Pablo. Chao. Hola. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Ah, gracias a ustedes también por las discusiones interesantes, las preguntas sobre los cerebros de Boltzmann. Me gustó bastante. Chao, Mario. Muchas gracias. Chao, Vicente. Cuídese también. Creo que solamente se quedó João acá en la clase. ¿Quieres preguntar algo, João? ¿O no? Ok, creo que no.